Estamos admitiendo a quienes nos acompañan y expositores también vía remota. Estoy viendo a Fernando Núñez Jiménez, que es el decano de la Facultad de Derecho de UPSA, de la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra. Muy bienvenido, Fernando. Muchas Gracias, gracias. gracias. Saludos cordiales. También tenemos a nuestros expositores que están por vía remota por el momento. María de los Ángeles Najid Cuomo, muy bienvenida. Buen día. Muchísimas gracias, Najid. Alejandro Zafarov, que ya es un conocido nuestro porque participa muy activamente de todas nuestras actividades. Muy buenos días. Pablo César Mortarotti, de Córdoba, muchas gracias. Y a todos quienes están aquí presentes, que vamos también a presentar, bueno, saludar Liliana Bertoni, Miriam Colacray, Juan Facundo Besón, Fernando Milano y alumnas de la Facultad de Derecho, ¿no? Es verdad que están cursando Derecho a la Integración, una gran convocatoria, felicitaciones también. Y quienes estamos aquí, bueno, y está el señor Boris y la señorita Ainara, que vamos a presentar. Bueno, muy buenos días. Tenemos el enorme placer de dar inicio a esta actividad, Bolivia y el Mercosur. El honor de contar con la señora vicecónsul de Bolivia en Rosario, Ámbar Aquino. Saludamos muy especialmente Patricio de Giorgis, presidente de la Asociación de Estudios de Integración. El señor presidente del Colegio de Abogados ha recibido a la vicecónsul y a las autoridades aquí presentes y luego va a venir también. Agradecemos como siempre. Esta es una actividad que es coorganizada en el Instituto de Derecho de la Integración de este colegio, junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, las cátedras de Derecho de la Integración y el Centro de Investigaciones en Derecho de la Integración y Derecho Comparado, también la Asociación de Estudios de Integración y EXA Argentina, y auspiciado por la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Bienvenido también Andrea Strasiuso. La temática es indudablemente de sumo interés por el hermanamiento y particularmente en Rosario la presencia activa de la comunidad boliviana con la aceptación, en definitiva, la aprobación del protocolo de adhesión por parte de todos los estados parte del Mercosur a fines del año pasado. Ahora veremos precisamente lo que Bolivia necesita para su incorporación interna. Era un anhelo que finalmente se ha concretado. Yo simplemente abrir la actividad para decirles que desde la perspectiva jurídica en sentido estricto, seduce mucho integrarse con un país plurijuridista, porque no estamos acostumbrados al plurijuridismo y esta apertura a un país que tiene tanta diversidad y tanta riqueza cultural y por lo tanto también jurídica, presenta desafíos enormes, internos y externos, y nos parece sumamente auspicioso porque podemos aprovechar del que está al lado. Uno cree que normalmente esto sucede, esta apertura con los que están lejos, y en cambio estamos al lado y podemos aprender muchísimo de esta diversidad jurídica y cultural, además de los desafíos que implica desde el punto de vista, por supuesto, comercial, económico, industrial, agrícola, en fin. Para ello contamos con expositores de suma valía. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el doctor Patricio de Giorgis. Luego, si les parece bien, por el momento tenemos a la doctora Cuomo y el doctor Zafarov. Estamos esperando también la conexión de la profesora Vilma Paredes. Antes de dar inicio, si le parece, señora vicecónsul, hay algunas palabras, la escuchamos muy atentamente.
Muy buenos días a los organizadores de tan importante evento, al público, a las compañeras también que están presentes aquí de la universidad, a mis compatriotas bolivianos que los tenemos conectados gracias a la tecnología. Les mandamos un abrazo fraternal. Estoy muy agradecida por la invitación a los organizadores a este tan importante evento y me place y estoy muy complacida en poderles transmitir el saludo de hermandad de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, de nuestro vicepresidente el Gilata David Choquehuanca y nuestra primera canciller mujer, Celinda Sosa, en la historia de Bolivia. Tenemos a la primera canciller mujer hace recientemente, desde el mes de noviembre. Em, Ella transmite el saludo de hermandad y a cada uno de ustedes. Para mí estoy muy complacida en poderles transmitir este saludo de hermandad, de respeto, de confraternización que tenemos como estados y como representante consular en esta hermosa ciudad de Rosario, que nos ha cobijado, en particular a mi familia y a mí, por mucho tiempo y nos ha hecho sentir como si estuviéramos en nuestra casa, en nuestra patria. Eh, el tema del Mercosur es un tema tan importante y crucial que afecta no solo a países, sino también a toda una región. El Mercosur ha sido un pilar fundamental en el desarrollo económico y político de América del Sur, brindando oportunidades de integración y crecimiento para nuestras naciones, reflejadas en una tan anhelada llamada Patria Grande. Sin embargo, en medio de desafíos actuales, es imperativo que nos detengamos a reflexionar sobre el futuro de este bloque, sobre lo que debemos hacer y cómo vamos a enfrentarlo, y para el beneficio de todas y todos. También es importante reflexionar para nosotros como representantes consulares sobre la migración. Creemos que el Mercosur es un pilar fundamental para poder trabajar en los derechos, en la igualdad de las personas y tener un respeto a la migración y al flujo de las personas de ingreso y egreso, ¿no? Como lo ha venido haciendo como un ejemplo trascendental entre nuestras dos hermanas naciones que son Bolivia y Argentina, que tienen una data y una larga historia en tema de migración. Como han venido trabajando en este evento, tenemos la oportunidad de profundizar en temas tan relevantes y explorar juntos cómo podemos avanzar hacia el futuro más próspero y equitativo para proponer para todos el Estado plurinacional de Bolivia a través de la diplomacia de los pueblos y con miras a su bicentenario, cree que son importantes y esenciales la cooperación y el diálogo mutuo para poder llegar a acuerdos que beneficien a nuestras naciones y a nuestros pueblos. En Bolivia creemos y consideramos que es importante la hermandad, el respeto a nuestra biodiversidad, el respeto a nuestros antepasados y a nuestra cultura para poder llegar a un futuro próximo, siempre mirando de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Es por eso que la diplomacia de los pueblos que hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo y tenemos una mira fundamental en el Bicentenario de poder proyectarlo y fundamentarlo, y con esta adhesión de Bolivia al Mercosur, creemos que es importante, si bien todos los temas comerciales, financieros, de producción, de exportación e importación, creemos que es importante también el capital humano. Así que es por eso que en miras del Bicentenario y el proyecto que hemos tenido del 2025, hemos ido trabajando en esta agenda que hasta la fecha la hemos estado cumpliendo a través de todos los actos de gobierno que han ido haciendo nuestros gobernantes, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar acá enfrente de ustedes en tan importante evento. Los abrazo fraternalmente y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora vicecónsul. Además, felicitamos por la maternidad. Ainara está participando de esta actividad junto con su padre, Boris. Muy complacidos. Bueno, vamos a presentar, aunque ya son por muchos conocidos nuestros expositores en el orden que hemos indicado. Patricio de Giorgis es licenciado en Ciencia Política con estudios de grado en Argentina, Italia y España.
Ha obtenido el título de máster en Unión Europea en la Universidad de Alcalá y ha cursado la carrera de abogacía. Fue vicerrector de la Universidad de Belgrano, así como director de su maestría en Relaciones Internacionales y de su Centro de Estudios Internacionales. Es actualmente director de la Cátedra Unión Europea, con los desayunos habituales a que nos tiene muy saludablemente acostumbrados, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, director académico de la Fundación Argentina Global y presidente, como dijimos, de la Asociación de Estudios de Integración. Luego va a exponer la doctora María de los Ángeles Najid Cuomo, argentino-boliviana. He tenido el placer me parece que hemos concursado juntos, internacional privado, en la Universidad de Buenos Aires. Abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, vive en Bolivia desde hace 20 años. Es árbitro CIAC, también del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de CAINCO y miembro de ICC Bolivia. Fue gerente legal en subsidiarias de YPF Boliviana, operadoras de ductos de transporte de hidrocarburos de ese país. Asimismo, es docente de las materias Derecho Internacional Privado y Arbitraje Nacional e Internacional en grado y posgrado en universidades públicas y privadas de Bolivia. Y Alejandro Zafarov, licenciado en Relaciones Internacionales por nuestra Universidad Nacional de Rosario, ex becario de la Cátedra Andrés Bello, Argentina, UNR, ex integrante del CIDAM UNR, mentor y director de la carrera de Relaciones Internacionales de la sede Jujuy, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, profesor asociado de la Cátedra de Política Internacional, profesor adjunto de las cátedras de Pensamiento Político, Historia Argentina e Historia Latinoamericana, consultor en temas de internacionalización. Le damos el uso de la palabra a Patricio. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, señora vicecónsul. Adhiero a sus palabras. Estimados miembros aquí presentes y que nos acompañan a través de las plataformas virtuales. Yendo al tema que nos convoca, a la vinculación formal de Bolivia con el Mercosur, la misma se remonta a un acuerdo de complementación económica, el número 36, firmado en 1996, que contaba con el objetivo de llegar a una zona de libre comercio entre ambos territorios aduaneros, esto es el del Mercosur y el de Bolivia, en un plazo máximo de 10 años a partir de la entrada en vigencia del mismo, esto es, se esperaba que entrara en vigencia en 2007. Ahora bien, si bien ambas partes pudieron durante ese tiempo beneficiarse de algunos acuerdos comerciales preferenciales, a partir de aquel acuerdo de 1996, bien sabemos que se llegó a 2007 sin haberse cumplido con aquel ambicioso objetivo establecido en el ACE 36. Ante ello, 8 años después, a mediados de 2015, el Estado Plurinacional de Bolivia firma su tratado de adhesión al Mercado Común del Sur, iniciándose con ello un proceso gradual de incorporación que incluía como primera etapa la necesaria ratificación del mismo por parte de los 6 estados involucrados, si consideramos a Venezuela también. El proceso arrancó muy bien, bastante rápido, pero la ratificación, digamos, se trabó con el relanzamiento de Brasil, que no ratificó dicho acuerdo. Así que Bolivia... Sí. Hola. Sí, ahí sí, me acerco más entonces, ahí quizás, ahí me acerca entonces. Como decía, el proceso arrancó muy bien, muy rápido, pero Brasil se retrasó más de la cuenta con dicha ratificación, lo que hizo que Bolivia continuase como Estado asociado con derecho a voz, pero sin voto durante más de 8 años. Finalmente, en la última cumbre de jefes de Estado del Mercosur, llevada a cabo en la ciudad de Río de Janeiro el pasado diciembre, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, entregó el instrumento de adhesión de Bolivia al Mercosur, depositando el mismo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay y completándose así los pasos formales para la incorporación plena de Bolivia al bloque regional sudamericano. Con esto se promulgaba aquel protocolo de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno y se completaba un proceso iniciado 18 años antes. Ahora bien, como todo en el Mercosur parece ser lento y complicado, dentro de
los esquemas legales previstos. Ahora, paradójicamente, es el legislativo boliviano el que está postergando el tratamiento del proyecto de ley mediante el cual debería simplemente ratificar tal protocolo, y ni en la última sesión de principios del mes actual, de 3 de mayo, si no me equivoco, ni en las anteriores, entre diciembre y abril, logró la Asamblea tocar este tema, no por cuestiones vinculadas al mismo, sino por cuestiones de política interna. Por ello, si bien podemos decir que Bolivia ha dejado el estatus de Estado asociado y es desde diciembre miembro pleno del Mercosur, hasta cumplir con esta última etapa de formalidad interna, no puede contar con derecho a voto en el seno de las distintas instituciones, de distintos órganos del Mercosur. Sucedido esto es, una vez ratificado y promulgado el protocolo por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se dará inicio a un proceso de un lapso de 4 años que establece el acuerdo para la adecuación legislativa boliviana a la normativa y a las reglamentaciones del Mercosur, cosa que confiemos suceda con la mayor celeridad posible. Bolivia, sabemos, tiene una posición geográfica estratégica en el subcontinente y puede decirse que es el corazón mismo de Sudamérica. El 72% de sus fronteras las comparte con los estados parte del Mercosur, destacándose allí la importancia fundamental de la hidrovía Paraguay-Paraná, que iniciándose en la misma Bolivia, es compartida por los 4 estados fundadores del Mercosur. Así, una participación plenamente activa de Bolivia en el bloque le permitiría, en teoría, integrarse a las cadenas productivas más robustas de bloque, esto es las de Argentina y de Brasil, así como aumentar su proceso de industrialización. De igual forma, los más de 2 millones de bolivianos que habitan en los restantes estados parte deberían poder comenzar a gozar de los derechos propios del estatus de ciudadanos del Mercosur, a fin de mejorar su calidad de vida y acceso a distintos servicios vinculados a la educación, a la libre circulación, a la certificación de documentos, como bien conoce la señora vicecónsul. De igual forma, en el ámbito institucional, la adhesión plena de Bolivia permitiría la integración entre ciudades fronterizas con la facilitación de operaciones administrativas de migraciones, la asistencia consular y la cooperación judicial, permitiendo que residentes bolivianos permanentes en los restantes estados del Mercosur pudieran acceder a la defensa de sus derechos en las mismas condiciones que los residentes nacionales de los restantes actuales cuatro estados. En la misma línea, otro tanto correspondería también al acceso a los derechos políticos ante organismos regionales, que brindaría la pertenencia plena al bloque regional. Volviendo un poco al plano comercial, en estos 4 años que se iniciarían a partir de la ratificación por parte de la Asamblea Nacional del Protocolo de Adhesión, Bolivia debería, por un lado, adoptar gradualmente, como decíamos, todo el acervo del Mercosur, entre los que destacan su nomenclatura común, el arancel externo común y las normativas vinculadas a los regímenes de origen, y por el otro, adaptar también su sector industrial y de servicios a fin de poder competir en un plano de igualdad con sus socios regionales y no ser en parte devorado, por decirlo de algún modo brutal, por la paulatina apertura que vaya dándose durante ese periodo de transición a su mercado. Y es que en los últimos años, los estados parte del Mercosur supieron, en algunos casos, aprovechar el estatus de Estado asociado de Bolivia para acceder a dicho mercado andino, mientras que ciertos déficits estructurales que registra la industria y los servicios bolivianos no le permitieron hasta el momento acceder a los mismos mercados con resultados igualmente satisfactorios para este país. Entonces, Bolivia, si supiera y pudiera adecuarse en estos próximos 4 años de proceso transitorio a los estándares que registran los restantes estados parte, sería sumamente beneficioso y nada menor la posibilidad de acceder a un mercado de más de 320 millones de habitantes. Sin embargo, como decía, para ello hay que adaptar progresivamente el sector productivo y de servicios a fin de hacerlo más ágil y productivo, e intentar diversificar sus exportaciones, que hoy se centran en el gas, el petróleo, el oro, el zinc, la harina y el aceite de soja, despachando en su inmensa mayoría a mercados como la India, Brasil, Argentina, Colombia y Japón en ese orden. Depende de cada uno entonces saber y poder aprovechar las posibilidades que se abren
con esta inminente incorporación plena del Mercosur. Ahora bien, dicho esto, que sería un poco concluir esta exposición formal, me gustaría, antes de concluir, y siguiendo un poco la línea de libertad de pensamiento que nos brindan estos espacios de Rosario, tomarme unos 2 minutos para reflexionar un poco y compartir esta reflexión con todos ustedes a partir de este disparador que es que significa el ingreso de Bolivia al Mercosur, sobre la situación real por la que atraviesa el bloque. Porque han pasado ya 32 años desde la creación y debemos decir con franqueza que no hemos alcanzado, no hemos logrado cumplir en forma plena prácticamente ninguno de los objetivos planteados por aquel trascendental innovador Tratado de Asunción de 1991. Ni en los 4 años previstos por el mismo llegamos a una unión aduanera, de la cual carecemos en forma plena aún hoy, a pocos meses de cumplir 3 décadas de la supuesta puesta en vigencia de la misma. Ni mucho menos hemos sido capaces de llegar de alcanzar el mercado común, que era el objetivo fundacional de aquel tratado que implica la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y trabajadores. Por otro lado, el órgano deliberativo del bloque, el Parlasur, cuyos miembros son elegidos en algunos Estados miembros en forma directa por la población y en otros todavía tienen representación de segundo grado, tampoco ha podido obtener en sus años de existencia competencias legislativas ni hacer sentir verdaderamente la voz del mismo. Y el caso más paradigmático quizás sea el acuerdo marco con la Unión Europea, que no lo hemos logrado firmar en más de 25 años de negociaciones interminables. Así, siendo absolutamente franco y viendo hoy un Mercosur sin un rumbo muy preciso y sujeto especialmente durante las 2 últimas décadas a vaivenes políticos, ideológicos de los gobiernos de turno, creo que ha sido mantenido como una política de Estado, gracias a Dios, pero vacía de contenido real. Es un tema, una situación en realidad que resulta preocupante en plano personal y angustiante, porque muchos gobiernos hablan del Mercosur como un ancla tendiente al inmovilismo, cuando debería ser una plataforma o un instrumento tendiente al desarrollo integral del Estado y de los Estados miembros y de la región. A este punto, viendo una América Latina complicada, creo que va siendo hora de sincerarnos y atrevernos a repensar la posibilidad, o a pensar la posibilidad de barajar y dar de nuevo, preguntándonos realmente para qué queremos ese Mercosur, para qué quieren nuestras sociedades ese Mercosur, y analizar los beneficios concretos y tangibles y mostrándoselo a la sociedad para que realmente adopte ese proyecto como lo adoptamos muchos de nosotros en la década de los 90 y los 2000. Muchísimas gracias y la palabra a nuestros compañeros. Muchísimas gracias, profesor Patricio de Giorgis. Luego las inquietudes, preguntas, pueden formularlas al final de todo este panel, a viva voz, activando el audio o por chat. A continuación, entonces, bueno, le damos también la bienvenida a Vilma Paredes, que va a intervenir al final del panel. Muy bienvenida, la doctora Vilma Paredes, también amiga de la casa, de muchos de los profesores de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra. De tal manera que, bueno, le damos también una muy cordial bienvenida. A continuación, la doctora María de los Ángeles Najid Cuomo, la dejamos en el uso de la palabra. Buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias al Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados y a las cátedras organizadoras y anfitrionas de este encuentro. También un saludo a todos los presentes y bueno, también agradecer al doctor Alfredo Soto, ¿no?, que nos ha invitado a esta charla sobre el Mercosur. Yo quisiera compartir mi pantalla para poder presentar las ideas en forma de presentación. Voy a poner en modo presentación. Un minuto. Bueno, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Muy bien.
lo que me gustaría tratar es, bueno, específicamente la adhesión de Bolivia al Mercosur y su pertenencia a la CAN, cómo se da esa situación de pertenencia en ambos esquemas. Primero hablaré de la situación de Bolivia respecto a los bloques de integración en general, el marco conceptual y normativo, y por último la justificación para la adhesión de Bolivia al Mercosur. ¿Por qué es que Bolivia está interesada en ingresar como miembro pleno, ¿no? La situación de Bolivia respecto a los bloques de integración. ¿Me confirma, por favor, Alfredo, si se ve en la pantalla, en la Sí, presentación? muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, esto para los estudiantes presentes, la teoría de la integración sabemos que habla de distintos estadios, empezando por las áreas de preferencia arancelarias y las zonas de libre comercio, donde encontramos que hay una circulación de mercaderías sin aplicación de aranceles entre los países miembros del esquema, la unión aduanera donde se agrega el arancel externo común, el mercado común donde ya hay una libre circulación de los factores de producción, una unificación de políticas comerciales, y ya la unión aduanera, la unión económica, perdón, donde a todo lo anterior se agrega una unificación de las políticas económicas, ¿no? Incluyendo fiscales, monetarias, en fin. ¿Qué es lo que ocurre con los países del Mercosur y de la CAN? Estos países pertenecen a la ADI, todos los países pertenecen a la ADI y por encima también pertenecen a la Organización Mundial de Comercio. Si nos fijamos, el Mercosur, como decía el anterior doctor, el expositor Patricio de Giorgi, es una unión aduanera incompleta, no ha logrado conseguir el arancel externo común total todavía, y el CAN, por otro lado, voy a poner el puntero láser. CAN, por otro lado, es una zona de libre comercio eh, donde perfecta, ¿no? No hay aranceles entre los países miembros del mismo. Pero en realidad Bolivia ya tenía con el AC36 que permitía una reducción o eliminación de aranceles del año 1996. Los países de la CAN también tenían con Mercosur sus ACES 39, 48, 58, e inclusive CAN y Mercosur entre ellos también ya tenían el ACE 59, o sea que en realidad entre estos países hay bastante posibilidad de circulación de mercaderías sin aplicación de aranceles o con aranceles diferenciados. Acá tenemos un mapa en el que se ve, por un lado, que Bolivia pertenece a la CAN. Bolivia va a pertenecer a Mercosur como miembro pleno una vez que se ratifique la adhesión de Bolivia. También ambos bloques pertenecen al ADI. Por otro lado, tenemos que todos estos países pertenecen a la CELAC, este, que viene a ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y Bolivia también pertenece al ALBA-TCP, que es un esquema más político, al UNASUR, que es otro esquema también más de tipo político y que está en este momento detenido. Y bueno, con esto vemos que el pantallazo es bastante complejo, ¿no? Pero ¿qué diferencias hay entre ambos bloques? Bueno, en CAN lo que vemos es que hay una zona de libre comercio perfecta con arancel cero, como ya indiqué. Hay una integración supranacional porque las decisiones de los órganos comunitarios son vinculantes para los países miembros sin necesidad de que sean aprobadas localmente por los congresos. Y hay bastantes normas comunes, por ejemplo, propiedad intelectual, pasaporte, etcétera. Esto lleva a que si uno revisa las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, hay muchísimas aplicaciones de decisiones en propiedad industrial, de intelectual del Mercosur, perdón, de la CAN, directamente en casos incluso que no son de provenientes o con contactos con países
miembros de la CAN. Esto lo voy a explicar más adelante, pero la interpretación que se tiene es que estas decisiones de la CAN alteran de tal manera el derecho interno que directamente forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. En contraste, en el Mercosur tenemos la intergobernabilidad porque las normas, si bien son obligatorias para los estados miembros, deben ser aprobadas localmente por el Congreso de los distintos estados. Entonces, hasta que esto no ocurre, las normas no están en vigencia. Y, como les decía, es una unión aduanera imperfecta. Desde el punto de vista de la CAN, no existe problema para que Bolivia forme parte del Mercosur. Esto porque la misma CAN permitió a los miembros negociar con terceros, primero en el año 92 con terceros dentro de Latinoamérica y después ya en el año 2004 con terceros en general, y en 2006 se desestimó completamente el arancel externo común. Entonces, no hay una incompatibilidad desde el punto de vista de la CAN. Por otro lado, como ya habíamos visto, las preferencias arancelarias entre los países ya estaban receptadas gracias al ADI, ¿no? Y a los acuerdos de alcance parcial y regional vigentes desde antes. Bueno, la línea de tiempo del Mercosur ya habló también el señor Di Giorgi antes, pero lo que quiero mencionar, reiterar acá, es que Bolivia desde el año 96 ya tenía el AC 36, con una liberación total de circulación de mercaderías alcanzada en el 2014. En el 96 entró como asociada al Mercosur con derecho a voz pero sin voto, ¿no? Podía participar en las reuniones del Mercosur. Y lo que vemos es que en el año 2006, con el gobierno de Evo Morales, se empezó con un nuevo modelo de política exterior. En 2009 se adoptó la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia. En 2012 y 2015 ya se dio el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur, que, como se indicó anteriormente, el año pasado, finalmente, después de muchos años de espera, Brasil aprobó la adhesión de Bolivia al Mercosur. Los otros países ya lo habían hecho antes, pero estamos a la espera de que el Congreso boliviano, la Asamblea Legislativa, pueda aprobar el proyecto de ley 225-2023 de aprobación de la adhesión al Mercosur. ¿Cuál es el marco conceptual y normativo? Lo que vemos es que en los años 90 había un regionalismo abierto, por eso tantos ACES en la región. La CEPAL de la ONU propiciaba, ¿no? esta libertad, apertura y desregulación comercial, pero a partir de 2005 Bolivia empieza con este cambio de política exterior y transita un nuevo modelo de política exterior sustentado en el enfoque filosófico del vivir bien, la complementariedad, la autodeterminación, el respeto a la soberanía y la diplomacia de los pueblos. Por tanto, los ACES se consideran descontextualizados y son incongruentes. Acá estoy citando a Benjamín Blanco, el viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, que actualmente ha pasado a ser subsecretario de Cooperación en ALADI, ¿no? La Constitución Política del 2009 efectivamente incorporó este concepto del vivir bien, que es un principio ético-moral y también se considera un valor que el Estado tiene, que está sustentando al Estado plurinacional de Bolivia. ¿Y qué es el vivir bien? Acá yo estoy reproduciendo una explicación que aparece en la página web de la Cancillería, donde se explica que vivir bien es vivir en plenitud, es vivir en armonía y equilibrio, en armonía con los ciclos de la madre tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia. Y es justamente el camino y el horizonte de la comunidad. Implica primero saber vivir y luego convivir. No se puede vivir bien si los demás viven mal o si se daña la madre naturaleza. Vivir bien significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto.
Bueno, también el título 8 que se incorpora en la Constitución Política del Estado en materia de integración, y se establece en el artículo 255, cuando Bolivia negocia, suscribe y ratifica tratados internacionales, eh, se regirá por los principios de protección y preferencia para la producción boliviana y fomento a las exportaciones con valor agregado. Y también se establece más adelante que el Estado promoverá los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo, y en particular promoverá la integración latinoamericana. Entonces vemos cómo está constitucionalizado esto de la integración latinoamericana, ¿no? También se habla de la integración de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos con los pueblos indígenas del mundo. Bueno, el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur del 2015, además de establecer que Bolivia al ingresar al Mercosur va a significar que se adhiere también a las normas originarias del Mercosur. em, También, bueno, tiene que adoptar el acervo normativo en 4 años, que es un esfuerzo importante porque son 5.200 disposiciones legales del Mercosur que van a tener que ser incorporadas, y además de ello va a tener que adoptar la nomenclatura común del Mercosur, el arancel externo común que es establecido en cuanto y en tanto establecido, y el régimen de origen del Mercosur, pero acá se habla de que se pueden contemplar excepciones de acuerdo a la normativa del Mercosur, lo cual para Bolivia va a ser muy importante en estos 4 años establecer qué excepciones son las que necesita, ¿no? Em, También se tendrá que incorporar instrumentos por parte de los Estados miembros, Estados parte, instrumentos que reconozcan o disminuyan las asimetrías existentes. Eh, bueno, por supuesto, será una zona de libre comercio y el AC-36 dejará de tener efecto, y se obliga a que se deje sin efecto el ACE con Venezuela, que está suspendido en este momento como miembro del Mercosur desde el 2017. Eh, bueno, acá el tema de la ratificación del protocolo de adhesión al Mercosur tiene un pequeño debate interno, ¿no? Porque la Constitución Política del Estado establece que tiene que haber un referéndum vinculante previo a la ratificación de tratados que impliquen cuestiones de integración económica estructural y cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales en el marco de procesos de integración. Entonces, bueno, en este momento el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa no plantea el referéndum popular vinculante. Desconocemos, la verdad yo he estado buscando, he leído también el proyecto, desconocemos exactamente la justificación. Aparentemente no se considera que ingresar al Mercosur es una integración, significará una integración económica estructural. Pareciera que se lo toma como un mero acuerdo comercial, o tampoco se considera que va a haber cesión de competencias institucionales a organismos internacionales, lo que dicen que sí debería haber el referéndum. Consideran, por ejemplo, que adoptar el arancel común es una cesión de competencias a los organismos, al organismo internacional del Mercosur, o supranacional del Mercosur. Otros dicen, bueno, es como se da en el marco de ALADI, que la ALADI permite estos acuerdos regionales, y ALADI ya fue ratificado por Bolivia, entonces ya no hace falta. Bueno, este es un tema que no tengo yo la respuesta, pero bueno, informo que hay esta discusión y vamos a ver qué pasa en la Asamblea Legislativa. En cuanto a la Constitución Política del Estado, también presenta la jerarquía que tienen los tratados, y hay ahí una antinomia, si bien algunos no estarán de acuerdo que una Constitución pueda tener una antinomia, pero bueno, por un lado establece que los tratados internacionales ratificados tienen rango de ley, pero por otro lado, cuando hablan en el artículo 410, inciso 2, la jerarquía de los tratados, em, este,
la jerarquía de las normas dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, establece que, que la Constitución es la norma suprema y que el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y la norma de derecho comunitario ratificado por el país. Entonces vemos que la Constitución política del Estado está en la cúspide de la pirámide, junto con los tratados de derechos humanos y el derecho comunitario, ¿no? Em, en este sentido, las decisiones y resoluciones de la CAN están integrando el bloque de constitucionalidad por ser derecho comunitario, mientras que los tratados, el resto de tratados internacionales y los de derecho de integración, como van a ser los de Mercosur, que no tienen ese carácter de comunitario por no tener la supranacionalidad, van a estar en segundo rango, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, sigue la pirámide para abajo. Esto también es otro tema que, bueno, tenemos que observar cómo se va a resolver más adelante, este, porque va a depender mucho de cómo se va a ir aplicando la normativa reconociendo la normativa del Mercosur dentro de los órganos nacionales, una vez que ya estemos integrados plenamente al mismo, ¿no? Y por último, ya refiriéndome a la justificación para la adhesión de Bolivia al Mercosur, el proyecto de ley número 225/2023 de adhesión de Bolivia al Mercosur resalta este mandato constitucional de que el Estado promueva la integración latinoamericana y también se manifiesta que la adhesión va a traducirse en óptimas oportunidades para productores bolivianos, también a condiciones para los migrantes, mayores mercados, posibilidad de diversificar las exportaciones, alternativa para la exportación de Bolivia a través del Océano Atlántico y para unir la región oriental y occidental de América del Sur. Se reconoce que ya por el AC-36 había una degradación de la circulación de bienes entre los países miembros, pero todavía queda pendiente el reconocimiento de las normas técnicas y sanitarias por parte de los países del Mercosur, que va a facilitar el comercio, ¿no? También permitirá esta adhesión la consolidación del proceso de integración de América del Sur y la convergencia de mecanismos regionales de integración, y se resalta la ubicación geográfica estratégica de Bolivia, que el mismo protocolo de adhesión habla de la necesidad de reconocer las asimetrías. En este sentido, se resalta que el AC-36, con todos estos años que ha estado en vigor, ha afectado la economía boliviana, la industria boliviana, porque no ha habido una reciprocidad en cuanto a que, sobre todo Argentina y Brasil, son los que más han aprovechado, ¿no?, la exportación hacia Bolivia de sus productos, sin que Bolivia por su lado pueda exportar a estos grandes países que tienen una industria mucho más desarrollada, ¿no? Es difícil competir por la asimetría existente y Bolivia no ha podido aprovechar mucho el AC-36. Si ustedes se fijan, las exportaciones de Bolivia al Mercosur son del 23%, mientras que las de Bolivia acá son el 15%, pero si nos fijamos qué exporta Bolivia al Mercosur, el más del 90% es gas natural. El resto es bananas y palmitos, en fin, mucho menos significativo. Mientras que lo que se exporta acá son productos manufacturados, todo lo que es cemento, ladrillos, carne, pollo congelado, todo lo que es soya, girasol y sus derivados, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para Bolivia seguir perteneciendo a CAN, que le ha permitido hasta este momento exportar sus productos manufacturados y mejorar también la situación con Mercosur. Para Bolivia es un ejemplo la situación de Paraguay, que es otro país mediterráneo como Bolivia, y que por su pertenencia al Mercosur ha tenido contemplaciones y
excepciones y se ha beneficiado con fondos del FOSEM. En fin, hay ciertos beneficios que pueden recibir países con menor desarrollo relativo, ¿no? Entonces, eso es interesante para Bolivia. Em, Como también mencionaba el anterior expositor, hay un interés en ingresar a las cadenas globales de producción. Bolivia puede producir en materia automotor, puede producir autopartes, o también bueno, con su pertenencia al Mercosur, llegar a otros mercados más grandes también, em, compartiendo la producción industrial entre los países. Y también, como decía la vicecónsul, el tema migratorio es importante. Muchos bolivianos viven en Argentina y en Brasil en este momento, más de 2 millones de bolivianos. Entonces, este componente social no se puede dejar de resaltar. Y la situación fronteriza, ¿no? Si vemos las fronteras con Argentina, Paraguay y Brasil son enormes, mientras que con Perú y Chile son mucho menor, ¿no? Por eso, hay unos autores acá citados que indican que la geografía impone a Bolivia no una función aisladora y de aislamiento, sino de atracción, de unión, de soldadura entre los países que la rodean, y yendo al tema que nos ocupa hoy, de unión entre ambos bloques, ¿no? Ambos bloques norte-sur. Bolivia tiene la mediterraneidad porque perdió el mar en una guerra este, considerada injusta, y esto hace que más del 30% de los costos de exportación y de importación se incrementen. Ha estado utilizando la hidrovía Paraguay-Paraná, pero esto se puede potenciar mucho más, y plantea el corredor ferroviario bioceánico de integración, que lo vemos acá abajo. Viene de Santos en Brasil, va a atravesar Brasil, y Bolivia, y va a llegar al puerto de Hilo en Perú. Bolivia está fuera del corredor bioceánico que encara Paraguay, ¿no? Paraguay también habla de ir de Brasil, pasar por Paraguay, Argentina y llegar a los puertos de Chile, pero por estos temas de diferencias con Chile es que de este proyecto nosotros no estamos incluidos, pero sí estamos en este otro, muy interesante porque va a permitir ahorrar mucho tiempo a, a Brasil para llegar al Océano Pacífico, eh, porque al final va a estar más cerca, sus productos van a llegar más rápido al Océano Pacífico viniendo por este corredor ferroviario bioceánico, y viceversa, ¿no? Para llegar al Atlántico del otro lado. Sin embargo, también debemos indicar que hay algunos observadores que resaltan la motivación política, ¿no? La importancia del diálogo político que facilitaría la pertenencia al Mercosur. Hay temas en este momento muy importantes, el gas y el litio. Brasil no tiene gas, pero necesita todavía el gas, comprarlo, y en este momento Vaca Muerta una, tiene una relevancia enorme, y se están viendo por dónde va a llegar a Brasil este gas de Vaca Muerta, si va a ir por Uruguayana, si va a ir por, por, por Bolivia, o por Paraguay, por un nuevo gasoducto. En fin, el hecho de estar dentro del Mercosur probablemente ayude a que que Brasil pueda también apoyar a otro miembro del Mercosur en este tema, el tema del litio que Brasil tampoco tiene y que le va a permitir la exportación a Bolivia a través del Atlántico, en fin, a países terceros, ¿no? Y bueno, la situación de Can, que está detenida porque algunos de sus países entraron a la Alianza del Pacífico, que es mucho más liberal, y Venezuela, que está con su situación política de todo detenido. Y por último, la imagen política en derechos humanos y democracia que le daría la pertenencia a Mercosur, porque hay tratados que Mercosur ha trabajado estos temas y que tiene un significado, una presencia en Mercosur importante, ¿no? En estos temas
más allá de lo comercial. Bueno, como conclusiones, queda claro que no hay una intención de Bolivia, de las autoridades bolivianas, de abandonar la CAN. En su ingreso al Mercosur no representará el retiro de CAN. Es evidente que Bolivia puede ser un articulador natural entre los Océano Atlántico y Pacífico, entre el norte y sur, CAN y Mercosur. Eh, el ingreso al Mercosur para Bolivia representará un esfuerzo enorme, no solo en materia de la norma que tiene que incorporar ese acervo normativo, sino también para su pequeña y mediana industria, que la mayoría de la producción se hace por pequeñas y medianas industrias, eh, que, que van a tener que emparejar su competitividad, ¿no?, con los otros países miembros, pero en este sentido es una gran oportunidad para Bolivia, ¿no? Y lo más importante, se necesita solidaridad y tolerancia de parte de los otros Estados miembros para llegar a una gradualidad, en una gradualidad a eliminar la asimetría. Y el enfoque no debe ser de competencia, sino de colaboración y complementariedad en el comercio, para finalmente impulsar el desarrollo interno y reducir la pobreza de todos nuestros países. Bueno, con esto termino y muchas gracias por la atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cuomo. Sobre todo, bueno, por la claridad. Es muy interesante la incorporación de conceptos propios como este de buen vivir, vivir bien, al que no estamos acostumbrados, al menos en nuestro país y en el resto del Mercosur. La articulación entre los espacios de integración regional con sus esquemas jurídicos, comunitario de la CAN y de la integración en sentido estricto del Mercosur. Enriquecernos también con el bagaje jurisprudencial. Acaba de salir una obra colectiva enorme, imponente, a 45 años de la creación del Tribunal Andino, 40 años de vigencia efectiva de jurisprudencia, que recomendamos y que después lo haremos accesible porque está online. Así que la verdad que es una oportunidad hermosa la que tenemos con esta incorporación, que ojalá sea plena pronto, cumplidos los requisitos que internamente establece el Estado Plurinacional de Bolivia. Sin más, vamos a darle la palabra a Alejandro Safarov. Gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Alfredo Soto, por la invitación. Gracias al Colegio de Abogados, al Instituto de Integración, a las cátedras de la UNR, de la UBA, de UNICEN. Un saludo grande a la señora vicecónsul, a los compañeros, colegas con quienes comparto este panel, profesor de Georgis, profesora Naid Cuomo, profesora Vilma. La verdad, un placer enorme poder participar de los profesores que me precedieron. No sé si ahí pueden ver la presentación. Sí, sí, perfecto. Una oportunidad, un desafío muy grande para el Mercosur a partir del ingreso de Bolivia. Quería comenzar recordando, ¿no?, los orígenes del Estado-Nación en Sudamérica, para nosotros muy importante, ¿no? Primero en el marco del Virreinato del Perú y luego en el marco de nuestro Virreinato de Río de la Plata. 234 años de convivencia en el marco del Virreinato del Perú. Todavía nuestras naciones independientes no logramos esa cantidad de años de convivencia, o sea, tenemos un acervo de integración muy fuerte y no es casualidad que eso se esté dando de nuevo, y la audiencia de Charcas, actual Bolivia, está volviendo al espacio construido por el Imperio Español, ¿no? Un tema central para la geopolítica mundial y para la geopolítica sudamericana, por supuesto, sin lugar a dudas. Durante la construcción de nuestros estados nacionales se fueron del Virreinato del Río de la Plata, Bolivia y Paraguay,
y a través del Mercosur y con la construcción que Argentina comenzó con Brasil en la década de los 80, estamos logrando que cerrando de nuevo esa etapa de tensiones y volviendo con Bolivia y Paraguay a una integración, un camino pleno para poder cumplir los objetivos del Mercosur. Acá vemos el camino real del Virreinato de Río de la Plata, cómo nuestros pueblos se integraron, ¿no?, años antes de la disolución del Imperio Español, y la importancia económica, el origen minero que me gusta resaltar en cuanto a este tipo de encuentros, de presentaciones de nuestros estados-nación, producto de la actividad del Imperio Español. Bueno, ya lo señaló muy bien el doctor Giorgis y la doctora Cuomo, como el avance, Bolivia regresa al Río de la Plata, el acuerdo del AC-36, el protocolo de adhesión, el Senado de Brasil que produjo esta importante ratificación, después de largas tensiones entre, a pesar de la compatibilidad desde el punto de vista ideológico, tensiones entre Brasil y el gobierno de Evo Morales para ponerse de acuerdo en la ratificación y en sumarlo, como decía la doctora Cuomo, a Bolivia, al nuevo trazado del corredor vial norte, en el caso de Argentina, y las tensiones que estamos viendo a nivel interno en el Congreso boliviano para poder adherir, ¿no?, finalmente formalizar esa adhesión de Bolivia al Mercosur. Algunas oportunidades que creemos que pueden realizarse a partir de este ingreso pleno: proyectos conjuntos de desarrollo, los encadenamientos productivos, superar los obstáculos no arancelarios que actualmente traban exportaciones bolivianas, como lo dijo la doctora Cuomo también, la fuerza negociadora que para Bolivia implica sumarse al Mercosur, sobre todo en vistas a los acuerdos que tiene el Mercosur y los futuros acuerdos que se están trabajando, por ejemplo, con la Unión Europea. El verdadero aprovechamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná, la libre movilidad y el ejercicio profesional y otros servicios que, en definitiva, ya se brindan, ¿no?, a los ciudadanos bolivianos, sobre todo con respecto a la Argentina. Y un tema a tener en cuenta: el desafío para las cadenas de valor de ciertos productos como el trigo, la soja, el algodón, el azúcar, la ganadería y otros que no han sido y no son competitivos desde el punto de vista de Argentina y Brasil, por ejemplo, ¿no? Para señalar, el déficit con el bloque pasó de 238 millones de dólares en el año 1996, en el marco del AC-36, hasta sobrepasar los 2.000 millones de dólares desde 2011, sin favorecer a las exportaciones no tradicionales bolivianas. En el 2021, por cada dólar exportado de un universo de 300 productos, se importaba 10 dólares de un universo de cerca de 4.000 productos de Argentina y Brasil principalmente. Esto lo señalaba la profesora Cuomo como una desventaja, y hay que recordar lo que pasó cuando surgió el Pacto Andino, que a la Argentina no la dejan ingresar al Pacto Andino porque decían que, bueno, había sido uno de los países que había generado asimetrías desde el punto de vista en la creación del proceso de integración previo a la ALADI, ¿no? Acá vemos un dato muy no menor que tiene que ver con cómo el Mercosur se transforma en una potencia, el mayor productor de alimentos en el mundo, a partir de Bolivia. La suma de Bolivia sin dudas va a generar muchos productos a ese caudal de agroalimentos que ya tienen hoy el Mercosur, además de los recursos hídricos, petróleo, las selvas, que bueno, acá sin duda alguna el protagonismo lo lleva al Amazonas, pero no tenemos que olvidarnos del Pantanal,
de la selva boliviana, ¿no? que se suma a ese acervo amazónico y de la Cuenca del Plata. Los principales destinos de los productos del Mercosur, a los que por supuesto Bolivia también va a tener posibilidad de acceder si se puede lograr escalar los complejos productivos con la ayuda de Brasil y de Argentina. En el año 2021, el comercio intrazona del Mercosur ascendía a este número, 47.000 millones de dólares, y había aumentado un 3%. El principal destino de las exportaciones de Bolivia fue el Mercosur en 2021, representando el 23% de sus exportaciones, seguido por India y en tercer lugar países de la CAM. Acá vemos una situación que nos cruza a todos desde el punto de vista social, la pobreza que hay que superar en los países del Mercosur, y un tema que tiene implicancias también en este marco, en este escenario de Bolivia ingresando al Mercosur, la paradiplomacia, ¿no? Regiones del centro oeste de América del Sur, que hoy es un centro oeste ampliado, porque incluso incluye a zonas de mayor desarrollo del sur de Brasil, incluso Uruguay y las provincias núcleo de nuestro país, Santa Fe y Córdoba, y las posibles implicancias que el ingreso de Bolivia va a tener desde el punto de vista de los servicios, de las inversiones, etcétera, como decía, en el marco de la zona de integración del centro-oeste de América del Sur, que se forma en el año 1995 en la región de Antofagasta, Chile, y a la que se van sumando las regiones del interior profundo de nuestros países. Un tema central que vamos a también, que va a generar muy compleja, marco de la normativa del Mercosur en estos años de adecuación, de convergencia, que es lo que va a pasar con el litio y cómo se va a sumar Bolivia al litio que ya produce la Argentina. Bueno, si bien Chile todavía no es un miembro pleno, pero obviamente formamos parte del triángulo del litio, y Bolivia necesita poder escalar los proyectos que tiene, sobre todo el del Salar de Uyuni, que están más retrasados que los de Argentina y Chile. El gas, un tema central en la ecuación del comercio exterior de Bolivia hacia los países del Mercosur, también lo ha señalado la profesora Cuomo, tiene una centralidad muy grande el gas para Argentina y Brasil, a pesar de que, por supuesto, el potencial que tienen, las reservas que tiene la Argentina y Brasil también son muy importantes, pero todavía no están puestas en valor. Y un tema muy polémico que vuelve a estar en el tapete tiene que ver con la infraestructura del transporte, y si se va a reactivar ese corredor que también señalaba en la presentación anterior la profesora, el corredor central, que era el proyecto de Brasil previo a la declaración de asunción de corredores bioceánicos de 2015, cuando asume la presidencia el presidente Macri, y Evo Morales se resiste a integrar este nuevo corredor que hoy pasa, el corredor vial norte, que pasa por las provincias de Salta y Jujuy, y en la provincia de Jujuy atraviesa el paso del centro de frontera internacional de Jama. Los estados brasileños que despiertan el Mercosur periférico, como yo he conceptualizado la zona del centro-oeste de Sudamérica, los estados articuladores, como le dice el profesor y el ministro João Carlos Parkinson de Castro, de la Cancillería de Brasil, para que ustedes vean en esta diapositiva cómo vienen traccionando el crecimiento económico, en el caso de Brasil, la expansión de los agronegocios, y que tienen una relación muy fuerte con lo que está pasando y con el ingreso de Bolivia como miembro pleno, y con este nuevo proyecto, este nuevo replanteo de la Cancillería de Brasil
el presidente Lula va a visitar al presidente Arce en julio de este año para tratar justamente el tema del corredor bioceánico por Bolivia a través del modo ferroviario. Otro mineral muy fuerte y estratégico en el caso de Bolivia, ¿no? Que es el hierro, y tiene una centralidad muy importante porque la posibilidad, obviamente, la salida por la hidrovía Paraná-Paraguay. Acá volvemos a replantear este tema del ingreso, ¿no? La cadena de valor, el agua, alimentos, la energía, los minerales estratégicos, la reactivación del corredor bioceánico y la hidrovía ampliada intercuencas entre las cuencas, nuestra cuenca del Plata y la cuenca del Amazonas. Un tema que, por supuesto, va a ser muy negocios y cómo se va a generar la posibilidad de ingresar a nuestros mercados, o los empresarios de Argentina y Brasil van a poder ayudar en la cadena de valor, como ya lo hacen de alguna manera en la explotación de soja que hay en Santa Cruz de la Sierra, con la producción, volvemos a reiterar, de los principales productos, los complejos de agronegocios de Bolivia. Y un tema polémico, si los hay, la producción de coca y cocaína, en lo que sabemos que Bolivia tiene 39.000 hectáreas de producción de hoja de coca. ¿Cómo se va a plantear por parte de las autoridades del Mercosur, los organismos del Mercosur, qué decisiones van a tomar en cuanto a los temas de seguridad, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la cuestión de cómo es el abordaje de los gobiernos actuales. Por ejemplo, el gobierno del presidente Milei tiene un abordaje de seguridad diferente a los que pueden llegar a tener otros gobiernos del Mercosur. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje, teniendo en cuenta sobre todo el alineamiento que tiene el gobierno actual con Estados Unidos y las tensiones que pueden surgir a partir de estos cultivos? Acá vemos el mapa del corredor bioceánico que se está replanteando y que el presidente Lula decía hace un momento que va a visitar al presidente Arce para replantear justamente el corredor que pasa por Bolivia, el proyecto de corredor bioceánico ferroviario. Acá vemos los dos corredores, el ferroviario y el corredor vial norte de Argentina, Paraguay y Chile y Brasil. Y aquí el proyecto que va a unir las cuencas del Plata con la cuenca del Amazonas. Rosario, un rol muy importante, ¿no? En la actualidad, por las terminales portuarias rosarinas, se embarcaba hasta hace unos años atrás un 15% de la harina y el aceite de soja de Bolivia. ¿Cómo sigue ese tema y el abordaje que está haciendo la Bolsa de Comercio de Rosario? ¿Qué va a pasar con la producción boliviana de soja, ¿no? Que en la actualidad se viene procesando en los 9 complejos que están radicados en Santa Cruz de la Sierra, la mayoría de ellos? La hidrovía, decía hace un momento también, la importancia de la hidrovía con la mercadería aguas arriba y aguas abajo. Y el rol nuevamente de Rosario como logística de los agronegocios y la minería del Mercosur es la pregunta. ¿Qué va a hacer
cuál va a ser el rol de Rosario, ¿no? Para poder cooperar, colaborar con ese proceso de convergencia complejo de Bolivia con sus productos, y si va a transformar los productos de Bolivia en los puertos, o va a servir de logística como lo viene haciendo hasta el momento. ¿Y qué va a pasar con los minerales estratégicos que Bolivia produce también? O por ejemplo, ¿no? El hierro, el cobre, hoy es un elemento central en la matriz energética mundial, por lo que está pasando con los autos eléctricos. El tema del agua, el acuífero guaraní, que volvemos a reiterar como un tema muy importante para Sudamérica, para el mundo. Y acá, lo que también dijo la profesora Cuomo, Bolivia uniendo la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, ¿no? La importancia que tiene ese proceso de convergencia a mediano o largo plazo. ¿Qué va a pasar? Chile saldrá de su zona de confort, entre comillas, o se verá forzada a poder transformar su economía y sumarse a un Mercosur con más fuerza, ¿no? Un tema que hasta hace unas décadas Chile ya tenía resuelto de otra manera, ¿no? Y Argentina-Bolivia, ¿no? Para finalizar, Argentina-Bolivia. Los principales productos que Argentina exportó a Bolivia: harina de trigo, pesticidas, petróleo refinado, y Bolivia exportó a Argentina sobre todo el gas, soja, fertilizantes nitrogenados, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta balanza a partir del proceso de convergencia? Y la integración social que ya viene desde hace mucho tiempo, en el caso de nuestro país con Bolivia, 338.000 personas, ciudadanos bolivianos que marcaba el censo 2022. Con eso quería terminar y agradecerles por haberme invitado a participar de este importante evento que tiene que ver nada más ni nada menos con el proceso de integración en el marco del Mercosur. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Safarov, que nos tiene saludablemente acostumbrados también a participar en estas actividades. No hay 2 sin 3, o sea que la próxima prontamente lo convocaremos. Tiene que ver además con la última actividad que hicimos hace poco, la paradiplomacia del Cicosur con relación a los minerales, particularmente el litio. Gracias por este aporte que integra los datos. Nosotros que tenemos una visión compleja del derecho, basándonos no solamente en las decisiones que toma, por ejemplo, los jueces de los tribunales, los árbitros, etcétera, sino también en los datos de la realidad económica, geográfica, histórica, política, y este rol articulador tan importante que tiene que ver con lo jurídico también, con 2 sistemas de integración con grados diferentes. Y ahora, por último, la intervención de la profesora Vilma Paredes. Entiendo que se va a referir especialmente a la integración en la educación superior, la proyección en la educación superior, con lo cual completamos este enorme y rico panorama. Adelante, Vilma. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación a todo este panel, al conjunto de profesores que están en este momento integrando esta conferencia, y a Alfredo Mario, agradecerte la invitación porque pueda decir unas cuantas palabras en este evento. Voy a también compartir un poquito la pantalla para que podamos ver algo que he podido preparar, por favor. ¿Podrás compartir? Sí, sí, ahora Sí. mismo.
No sé si pueden ver. No sé No, si- por el momento no. Bueno, Me parece que estás habilitada, ¿no? Yo no lo sí, veo desde acá. sí estoy Sí. habilitada. Bien. Bueno, no, algo no me está funcionando, sin embargo, creo que debo empezar la disertación y decirles lo Y Vilma, siguiente. perdón, y si pudieras elevar un poquito el audio, porque se escucha bajito, aunque se escucha, pero estaría mejor. Muy bien, creo que ahora Bueno, sí, sí. sí, se escucha mejor. Sí, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, el tema que he querido abordar es el tema del Mercosur y Bolivia, una visión sobre la educación superior. Y entre esto, evidentemente, yo había preparado una cantidad de información respecto a cómo Bolivia, desde muy tiempos antiguos, siempre estaba buscando la integración. Y yo no me voy a referir tanto a aquello porque con mucha riqueza los anteriores profesores han hablado sobre cómo Bolivia o cómo han sido estos periodos de integración y por lo tanto no creo que deba abordar esta situación por ahora porque ya se ha hablado. Sin embargo, en lo que me toca, como un punteo, podría yo decir que con la visión de lo que fue eh, el brazo social del Mercosur, que prácticamente tiene que ver con la educación superior, viene desde el año eh, 97, cuando justamente se firma este acuerdo de complementación económica, y el año 91, el año 91, cuando la decisión 07, eh, el Consejo del Mercado Común del Mercosur pues, decide como parte de su misión ingresar en la formación integral de los recursos humanos y tratar de elevar los niveles de educación como factor esencial justamente para poder llegar a esa prosperidad y progreso y de justicia social que necesitan enfocarse para los habitantes de esta subregión. Entonces, se decidió crear en este momento la reunión de ministros de educación como un primer paso para la integración del área educativa. Es evidente que en este momento solamente estaban los cuatro países iniciales que conformaron el Mercosur y que en forma posterior, pues en el año 2001 también se crea la estructura la estructura orgánica de la reunión de ministros de educación y entonces se crean los órganos dependientes para crear un plan de acción que justamente lleve a cabo todos estos proyectos. Resulta que cuando se enfoca esta situación de la educación superior, se crea un sector dentro del Mercosur, que es el sector educativo del Mercosur. Este sector educativo crea una serie de organismos, entre ellos organismos principales y grupos de trabajo, en los cuales a la cabeza están la reunión de los ministros de educación, que son los que prácticamente van a ser un cuerpo decisorio de esta situación, de cómo enfocar todo el sistema educativo. Pero dentro del sistema educativo, la parte que yo voy a abordar es la parte de la educación superior, puesto que dentro de todo este sector educativo del Mercosur también hay enfoque sobre la educación primaria y secundaria. Bien, respecto a esta parte de la educación superior, hay una comisión coordinadora del sector educativo del Mercosur, la cual ha hecho un diseño respecto a todos los programas y proyectos a enfocar. Y entre ellos justamente está el tema de la revisión de la educación superior, puesto que esta es la formadora de los profesionales
que como recurso humano van a coadyuvar justamente a esta conformación de un bloque económico interregional. Bajo este enfoque se crea la acreditación como un programa parte del enfoque de la educación superior, y la acreditación significa certificar la calidad académica de las carreras de grado, y esta bajo unos criterios de calidad que vayan a ser un poco más quizás exigentes que los aplicados por todos los países en sus instancias regionales, entonces en sus instancias nacionales, perdón. Y resulta que este sistema de acreditación pues tiene que elevar los estándares de calidad tendientes a ese desarrollo económico, social, económico y político que puedan darle cierta homogeneidad a la comunidad habitante de esta región. También es importante revisar que esta estructura dentro de todo su trabajo ha enfocado programas de la evaluación de la calidad, lo cual conduce a la acreditación, y también ha planteado programas y proyectos sobre la movilidad estudiantil y un anhelo de la movilidad docente. También entre esta sustancia que lleva a tratar de evaluar la calidad educativa, pues las iniciativas de integración curricular entre todos los países que forman parte del Mercosur, además de los estados que se han adherido a este tipo de emprendimiento del Mercosur, y entre ellos justamente Bolivia, porque Bolivia, sin ser estado parte, prácticamente se ha anexado a este emprendimiento del Mercosur, y prácticamente ha hecho parte de todas estas reuniones y de toda esta estructura de la educación superior. Resulta que es bueno analizar cuál es el espectro de la educación superior en Bolivia, cómo está conformada, porque conociendo esto podremos darnos cuenta cuál sería el aporte del Mercosur para Bolivia, siendo un estado parte pleno. La composición del sistema universitario boliviano está compuesta por 4 grupos. Tenemos el sistema público de universidades, que está conformada por 12 universidades. Tenemos las universidades privadas, que en Bolivia están en el número de 38. Y tenemos universidades del régimen especial, que son 4. Además, tenemos las universidades indígenas, que tenemos en el número de 3. Lo que sí es importante también tener en cuenta es la fuente jurídica de este sistema de universidades. Entre esto debemos decir que la Constitución Política del Estado del año 2009, en sus artículos 91, 96 y 97, señala los lineamientos generales de la educación superior en Bolivia. Entonces, en tanto que los artículos 92 y 93 hacen referencia al sistema de universidades públicas que gozan de la autonomía universitaria. Entonces, regula desde la Constitución hasta cierto punto el desenvolvimiento administrativo y financiero de las universidades públicas, a diferencia que las universidades privadas están prácticamente bajo un reglamento institucional de las universidades privadas, que desciende de la ley de 70 de educación, que es la Elizardo Pérez y Avelino Ziñani. Entonces, en esta ley Avelino Ziñani prácticamente se regula el funcionamiento de las universidades privadas, las de régimen especial y las de universidades indígenas. Entonces, bajo esta normativa es que las universidades están desenvolviendo su desempeño, y
en función a esta forma de organización, pues Bolivia accede como Estado a este sistema educativo del Mercosur e ingresa a este sistema de acreditación. Pero también es bueno indicar que el sistema de acreditación en Bolivia existía bajo la organización de las universidades públicas a través del Consejo de Educación de la Universidad Boliviana, el CUE, el cual tiene una estructura propia para poder realizar la acreditación. Pero esta acreditación es una acreditación de las universidades públicas y por lo tanto ha sido prácticamente muy bien vista la posibilidad de acreditar nuestras carreras desde la universidad pública a este conglomerado de universidades de la región que están bajo el espectro del Mercosur. Entonces, vemos que Bolivia estaría bajo dos sistemas de acreditación. Las universidades de Bolivia estarían bajo dos espectros de acreditación. Una bajo el CV y las otras que pueden llegar a nivel regional a través de este sistema de educación superior que ha creado la estructura del Arcusur, que tiene una similitud en cuanto a sus exigencias a las que pide el CV, lo cual permite prácticamente tener una visión bastante integral de las universidades y por lo tanto tener la posibilidad de que el desarrollo y el crecimiento de lo que es el sector académico superior en Bolivia pues pueda verse favorecido. Porque el Arcosur, como el programa que realiza las acreditaciones, tiene un número limitado de carreras a las que está acreditando. Este sistema del Arcosur en realidad tiene en este momento 11 carreras habilitadas para la acreditación y lo hace a través de una agencia, de una oficina o una red de agencias nacionales de acreditación a las cuales se vinculan las agencias nacionales de acreditación. En el caso de Bolivia, el Ministerio de Educación ha creado el SENACU, que es un desprendimiento del Viceministerio de Educación, en el cual tiene la posibilidad de habilitar en forma directa la posibilidad de que las universidades puedan acceder y que puedan postular a la acreditación de sus carreras ante el Mercosur. Las carreras que están en este momento habilitadas son las de arquitectura, agronomía, ingeniería agronómica, enfermería, veterinaria, medicina, varias ingenierías como la química industrial, la comercial, electrónica, la medicina, odontología y economía. Esto tiene, como se puede vislumbrar, un contenido técnico por las carreras de ingeniería y un contenido social desde las que son medicina, odontología, economía. Pero también es importante rescatar, dado inclusive las exposiciones que han hecho los anteriores expositores en cuanto a los productos de exportación y todo lo que concierne a esta estructura económica regional, pues tenemos las carreras de agronomía, ingeniería agronómica, veterinaria y medicina, que tienen que ver justamente con el desarrollo agropecuario, que también es uno de los aportes fuertes en cuanto se refiere al Mercosur, puesto que el Mercosur no ha nacido para hacer este tipo de emprendimientos a los cuales estoy refiriéndome, sino justamente por un acuerdo y la posibilidad de lograr mejoras en el mercado común del sur. Entonces, desde ese punto de vista, estas carreras como recurso humano son prácticamente carreras que tienen la posibilidad de aportar a este acuerdo interregional.
Hablar de las universidades públicas en Bolivia, evidentemente de las 9 universidades que tenemos en los 9 departamentos, pues todas prácticamente han acudido al Mercosur a poder acreditar a varias carreras. Algunas más o algunas menos, pero la mayoría han accedido y han postulado al Mercosur para acreditar sus carreras, lo cual tiene una connotación de tipo social evidentemente buena. Desde el punto de vista que los profesionales calificados en las carreras o titulados en las carreras que están acreditadas al Mercosur, evidentemente tienen un plus ante las carreras que aún no han accedido a la acreditación. Por otra parte, que esta situación ha tenido, digamos, ha tendido la posibilidad a estos profesionales de participar en proyectos a nivel internacional, lo cual ha abierto para ellos y evidentemente a su entorno y también a las universidades la posibilidad de mostrarse de alguna manera en los rankings de universidades dentro de los rankings. Si bien hablemos solamente de los sudamericanos, pues también apuntar un poquito a los rankings internacionales a nivel mayor. En cuanto a las universidades privadas, de las 38 universidades que habíamos comentado, pues hay 13 universidades que prácticamente han acreditado sus carreras al Mercosur. De entre estas universidades, evidentemente, hay muchas que han accedido a varias carreras, pero ¿qué es lo importante? Además del desarrollo que también significa que estos profesionales titulados en esta carrera tienen la posibilidad de acceder, pues en las universidades privadas también se ha notado que el hecho de que los bachilleres que no son captados o no tienen posibilidad de acceder a las universidades públicas, acceden a las universidades privadas, pues siempre ha sido un plus para las universidades privadas mostrar que tienen carreras acreditadas a las cuales los alumnos tienen posibilidades de acceder y que también muestran una mayor calidad respecto a que tienen convenios con universidades del exterior bajo este sistema de acreditación, los cuales los pueden aventajar respecto a la movilidad estudiantil, a la movilidad docente, y de esta manera, tanto en el pregrado como en el posgrado, pues se verían favorecidos los estudiantes que están en la universidad privada. La ventaja de las universidades privadas, quién sabe, es la agilidad en sus sistemas de administración de recursos financieros para emprender este tipo de situaciones como son acceder a la acreditación y poder lograr todos los estándares que solicitan o que son requeridos por el sistema de acreditación del Mercosur, en tanto que en las universidades públicas esta situación se torna más pesada por el hecho de que la aprobación para cualquier tipo de movimientos evidentemente tiene que ser aprobada por organismos del Poder Ejecutivo, como son los ministerios de Finanzas y todos los programas que tienen que ver con el control y fiscalización de los fondos del Estado que son volcados en las universidades. Bien, entonces el panorama respecto a la educación superior se mostraría un tanto favorable para Bolivia, puesto que el aporte de grandes universidades, como son las universidades del Brasil y universidades de la Argentina, que han sido grandes aportantes de la estructuración del sistema de acreditación, pues han hecho que Bolivia pueda elevar el nivel del contenido de sus carreras. Entonces, esto es positivo. Ahora, si tenemos que ver cuál es el significado del ingreso de Bolivia al Mercosur como miembro pleno en vistas de la educación superior, pues tendremos que ver que ya
Bolivia va a participar dentro de esta reunión de ministros de educación con voz y voto en las decisiones, y también como contraparte deberá asumir las obligaciones de cumplir todos los acuerdos y normativa vigente en los estados del Mercosur respecto a este área que es la educación. Ahora, respecto a la estructura que ha desplegado el sistema de educación del Mercosur, pues tiene que cumplir Bolivia también los parámetros establecidos para todos los ciclos de educación. Es decir, que también deberá cumplir los del ciclo primario y secundario, lo cual significa también un aporte dentro de lo que va a ser dentro de lo que es el espectro de la educación superior, puesto que el producto del ciclo primario y secundario es el que se recibe en la educación superior, y cuanto mejor sea, cuanto más se mejore el ciclo primario y secundario, mejores resultados podremos tener cuando los alumnos lleguen a la educación superior y podamos trabajar con este elemento. Luego, esta nueva situación del ingreso de Bolivia al Mercosur como miembro pleno, pues nos va a dar la posibilidad de revisar y evaluar todo el sistema educativo en Bolivia, y aunque tengamos que cumplir las normas del Mercosur, que apropiadamente se han mencionado, son en una cantidad muy grande, esto no significa tampoco que estas normas se sobrepongan ipso facto a las normas internas. Probablemente se tengan que realizar una serie de ajustes de estas normas, ya sea parcial o totalmente, y que puedan reformarse en la parte que llegue a afectar a los derechos de ciudadanos que puedan prácticamente estar en una situación de migrantes o de residentes en los países miembros del Mercosur. Ahora, Bolivia también tendrá que asumir como propios los planes operativos, los planes de acción de desarrollo y a futuro, en los cuales deberá participar de manera más activa. Entonces, esta misma situación, pero le lleva justamente a revisar una serie de aspectos que tienen que ver con la educación y con todo lo que son la titulación de los profesionales acreditados dentro del Mercosur. Está el tema de, por ejemplo, la revisión de todo lo que son la normativa de migración, los trámites consulares y la reválida de títulos, así como los aspectos de residencia temporal para estudiantes y docentes que participen en los programas de movilidad. Esto en realidad implica la facilitación que deben prestarse en los Estados miembros. También tendrán que, prácticamente Bolivia, replantear y aceptar lo que corresponda con una mirada positiva desde el punto de vista de la evaluación de lo que fue estar dentro de los programas de educación superior dentro del Mercosur. Podríamos afirmar que ha sido un resultado positivo, el cual se ha volcado para quienes han estado en estos programas y han recibido la titulación de las carreras con acreditación del Mercosur. Entonces, creo que hasta ahí puedo comentar todo lo que significa la participación ahora activa de Bolivia en el Mercosur dentro de la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paredes, por esta visión universitaria, porque precisamente nosotros integramos lo profesional con lo académico. Hay que aclarar también que esta actividad es coorganizada con las cátedras de la Universidad de Buenos Aires, de mi titularidad, y también de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, además de la Nacional de Rosario. Muchísimas gracias. Nosotros ya lamentablemente no tenemos más espacio temporal, pero antes de retirarnos, no sé si tal vez el señor decano de la UPSA, Fernando Núñez Jiménez, ya que
se ha hecho el aporte desde la perspectiva de la universidad, sobre todo pública, de la autónoma Gabriel René Moreno. Si lo hace desde la privada, Fernando Núñez Jiménez. Muchas gracias. Gracias, doctor Mario Soto. Es para mí una honra permitirme dar unas palabras o por lo menos algunos elementos que debemos considerar dentro de la simetría en los aspectos comerciales, en los aspectos productivos, en los aspectos de innovación, en los aspectos de educación que tiene Bolivia respecto a los Estados miembros del Mercosur. Es importante manifestar que dentro de eso que conocemos como la teoría de la integración, zona de libre comercio, unión aduanera, comunidad económica, unión económica, es el momento preciso de que todavía Bolivia está a tiempo de sumarse al proceso de integración del Mercosur. Como todos ustedes con el suficiente criterio han manifestado de que nos encontramos entre, te puedo decir, entre lo que es una unión aduanera, una zona de libre comercio, a medias, ¿no? Que me parece correcto, dado que si bien Mercosur lleva 30 y pico de años, la comunidad andina 50 años, se han hecho algunos avances, pero para que Bolivia se adhiera con plenos poderes al Mercosur, recomendaríamos que se tomen en cuenta aquellas ayudas de conversión a la estructura del Mercosur, lo que tradicionalmente se llamaba el sistema de preferencias generalizado en los procesos de integración del Mercosur. Esto es importante para que dentro de ese marco de la simetría de que hablábamos respecto a Bolivia, a los países del Mercosur, puedan en estos 4 años tener una aproximación hacia el desarrollo de los estados del Mercosur. Finalmente es importante después tomar en cuenta otros aspectos, como es el aspecto del narcotráfico. Es un tema que el Mercosur debe considerarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego el tema del contrabando que tenemos con diferentes fronteras, de alguna manera deber de normalizar esto en base a acuerdos que se establezcan dentro del Mercosur. Nada más que dejar establecido que no nos encontramos todavía en una etapa de comunidad económica donde se tendrían que establecer políticas sectoriales de libre circulación de trabajadores, libre circulación de personas, libre circulación de profesionales, etcétera, etcétera. Entonces todavía es el momento de que Bolivia se adhiera. Nada más que felicitar al Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados, a las cátedras de integración, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Nacional de Rosario, y también al doctor Mario Soto. Muchas gracias, creo que nos han puesto en un contexto real de lo que es la adhesión en plenos poderes de Bolivia al Mercosur. Muchas gracias y saludos cordiales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Núñez Jiménez. Ojalá nos podamos ver presencialmente, aunque nos vemos ahora sincrónicamente, con nuestros queridos colegas, todos de allí de Santa Cruz de la Sierra. Y gracias también a Ernesto Ceselovsky, que está aquí en el auditorio de manera remota. Estuvo también Ivo Portugal Cuomo, graduado de UPSA, precisamente de Santa Cruz de la Sierra, hijo de María de los Ángeles Najid Cuomo, y que ha hecho parte de sus estudios también acá en Argentina. Bueno, a todos, muchísimas gracias.
Los vamos a convocar para poder enriquecernos mutuamente. Este es un ámbito más que propicio para este diálogo, que es lo que tiene que ser fructífero para poder desarrollar las actividades de la verdadera integración en todos los aspectos que se han abordado. Muchísimas gracias, señora vicecónsul. Boris, Ainara, que se ha portado maravillosamente, hay que felicitar, totalmente integrada. Señor presidente ADEI también, por supuesto, una de las entidades coorganizadoras, Miriam, Liliana. Ahora tenemos nosotros una actividad asamblearia de la Asociación de Estudios de Integración en la Facultad de Derecho, por eso tenemos que cortar acá y trasladarnos a pocas cuadras, pero hay que trasladarse. Que tengamos una linda semana. Deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias nuevamente.